El jugador. Capítulo 11. Condujeron el sillón hacia la puerta, al otro extremo de la sala. La abuela estaba radiante. Todos los nuestros corrieron al punto hacia ella para felicitarla. Por excéntrica que hubiera sido la conducta de la anciana, su triunfo compensaba muchas cosas, y el general ya no temía que le comprometiera en público su parentesco con una mujer tan original. Felicitó a la abuela con una sonrisa condescendiente y una jovialidad familiar, como se hace con un niño. Por otra parte, estaba visiblemente impresionado, como todos los demás espectadores. Comentaba lo ocurrido y todos señalaban a la abuela. Muchos pasaban por su lado para verla más de cerca. Mr. Astley, un poco apartado, hablaba de ella a dos ingleses amigos suyos. Algunas damas imponentes la contemplaban con un asombro majestuoso, como un fenómeno. Desgrews se deshacía en felicitaciones y sonrisas. «¿Quelle victoria?», dijo. «Mais madame, j'étais de fou», añadió Mademoiselle Blanche con una pícara sonrisa. «Sí, he ganado por las buenas 12.000 florines». «¿Qué dije 12.000? Hay que contar además las monedas de oro. Estos ya son casi 13.000. ¿Cuántos suman rublos? ¿6.000? Le concreté que sumaba más de 6.000 y que tal vez llegaría a 8.000 al cambio actual. ¡Qué broma! 8.000 rublos. Pero, ¿qué hacéis ahí como pasmarotes? Potapich, Marta, ¿lo visteis? Pero, ¿qué ha hecho usted, señora? 8.000 rublos, exclamaba Marta obsequiosa. Tomad, aquí tenéis 5 monedas de oro cada uno. Potapich y Marta se precipitaron a besarle las manos. Y dad también un Federico a cada porteador. Dadles una moneda a cada uno, Alexis Ivanovich. ¿Qué quiere decir ese criado con sus reverencias y ese otro? ¿Lo hacen para felicitarme? Dales también un Federico. Madame la princesse, un pauvre expatrié, malheur continuel. Les princesses russes sont généreuses, clamó junto al sillón un individuo de redingote raído, chaleco multicolor que llevaba bigote y que se había quitado el sombrero con una sonrisa servil. Dale también un Federico. No, dale 2. Bueno, ya basta, porque si no, no acabaremos nunca. Vamos, llevadme. Praskovia, dijo a Paulina Alexandrovna, mañana te compraré un traje y a la señorita... ¿cómo se llama? Mademoiselle Blanche, ¿verdad? También le daré para que se compre un vestido. Traduce esto, Praskovia. Merci, madame, dijo Mademoiselle Blanche haciendo una reverencia y con una sonrisa irónica en dirección a Desgrews y al general. Este se sentía un poco molesto y experimentó un gran alivio cuando llegamos a la avenida. ¿Y Fedosia? ¿Fedosia? Se negará a creerlo, dijo la abuela acordándose de la nodriza de los niños. También hay que darle algo para que se haga un traje. Alexis Ivanovich, dale algo a ese mendigo. Por el camino pasaba un vagabundo con la espalda encorvada que se nos quedó mirando. Dale un florín. Me acerqué y le ofrecí la moneda. Me miró con asombro, pero cogió el dinero sin decir nada. Olía a vino. ¿Y tú, Alexis Ivanovich? ¿No has tentado todavía la suerte? Todavía no, abuela. Vi que tus ojos brillaban. Lo intentaré sin duda alguna, abuela, pero más tarde. Apuesta sin vacilar al 0, ya lo verás. ¿Cuánto dinero tienes? 20 Federicos, abuela. No es mucho. Si quieres, te prestaré 50 Federicos. Toma este paquete. En cuanto a ti, querido, no te hagas ilusiones. No te daré nada, le espetó al general. Este pareció trastornado, pero se calló. Desgrews frunció el ceño. «¡Qué diable! C'est une terrible bielle», murmuró al general entre dientes. Un mendigo, otro mendigo más», exclamó la abuela. «Alexis Ivanovich, da también un florín a ese hombre». Esta vez venía a nuestro encuentro un anciano de cabellos blancos, con una pata de palo, vestido con una especie de larga capa azul oscuro y con un enorme bastón en la mano. Parecía un viejo soldado, pero cuando le ofrecí el florín dio un paso atrás y me miró con aire amenazador. «Was ist der Teufel?», exclamó, añadiendo a esta exclamación una docena de injurias. «¡Qué imbécil!», dijo la abuela, haciendo con la mano un ademán desdeñoso. «Sacadme de aquí, me estoy muriendo de hambre.
Voy a comer enseguida. Luego descansaré un poco y volveré abajo. ¿Quiere usted volver a jugar, abuela?, le pregunté. ¿Qué te suponías? Porque tú estás ahí aburriéndote, ¿he de aburrirme yo también? Mais, madame, le dijo Desgrius acercándose. Les chants vivent tourner un seul mauvaise chance, et vous perdrez tout, surtout avec votre Dieu. C'est terrible. Vous perdrez absolument, susurró Mademoiselle Blanche. ¿Y a vosotros? ¿Qué os importa? Lo que voy a perder no es vuestro dinero, sino el mío. Pero, ¿dónde está Mr. Astley?, me preguntó. Se ha quedado en el casino, abuela. Lástima, es realmente un buen muchacho. De regreso a casa, la abuela, al cruzarse con el maître d'hôtel en la escalera, lo llamó y alardeó de su triunfo. Luego llamó a Fedosia, le dio 3 Federicos y le ordenó que le sirviese la comida. Durante esta, Fedosia y Marta se deshicieron en exclamaciones. «La miraba a usted, querida», charloteaba Marta. «Y le dije a Potapich, ¿qué quiere hacer Nuestra Señora? ¿Y cuánto dinero sobre la mesa? ¡Santo cielo! En mi vida había visto tanto. Y alrededor, señores, solamente señores. Y entonces voy y pregunto, ¿de dónde vienen todos estos señores, Potapich? Y pienso, que la Virgen Santísima la ayude. Rogaba por usted, señora, y mi corazón se negaba a latir, se detenía y yo temblaba como una hoja. Señor, ayúdala, decía para mí. Y el Señor la ha ayudado. Todavía estoy temblando, querida, todavía estoy temblando. Alexis Ivanovich, prepárate para después de comer. Hacia las 4 volveremos allá. Ahora, adiós, y no olvides mandarme a uno de esos medicuchos. Además, también he de tomar las aguas. Podrías olvidarlo. Aturdido dejé a la abuela. Trataba de imaginarme qué iba a hacer ahora de todos nosotros y qué cariz tomarían las cosas. Veía claramente que todavía ellos no se habían repuesto de la primera sorpresa, sobre todo el general. La aparición de la abuela, en lugar del telegrama esperado cada hora anunciando su muerte, y en consecuencia la apertura del testamento, había reducido de tal manera a la nada todo el sistema de proyectos y decisiones que con verdadera perplejidad y una especie de estupor, según las ulteriores hazañas de la anciana en la ruleta, y sin embargo, este segundo hecho era más importante que el primero, porque aunque la abuela hubiese declarado en 2 ocasiones que no daría dinero al general, quién sabe, no había por qué perder toda esperanza. Desgrius, mezclado en todas las cosas del general, no renunciaba evidentemente. Yo estaba convencido de que Mademoiselle Blanche, muy interesada también, no había para menos, general y una buena herencia. No se desanimaba y emplearía todas las seducciones de su coquetería para influir sobre la abuela, contrariamente a la orgullosa Paulina, que no sabía ni ceder ni tratar de complacer. Pero ahora que la abuela había realizado semejantes hazañas en la ruleta, ahora que su personalidad se había afirmado ante ellos con semejante nitidez, una anciana terca, autoritaria y tombée en enfants, ahora quizá todo estaba perdido, porque ella era feliz como una colegiala en libertad y fatalmente iba a dejarse desplumar en el juego. Señor, pensé con maligna alegría, Dios me perdone. Señor, seguramente cada Federico de oro jugado por la abuela hería el corazón del general, encolerizaba a Desgrius y enfurecía a la señorita de Comminges, a quien ya le habían puesto la miel en la boca. Incluso debía sucederles lo mismo cuando, con alegría de haber ganado, la abuela distribuía el dinero a todo el mundo y tomaba a cada transeúnte por un mendigo, pero aún entonces no pudo evitar decir al general: «Pero a ti no te daré nada». Esto daba a entender que se había emperrado en esta idea y se mantenía en ella y se había hecho esa promesa. Era peligroso, muy peligroso. Todas estas reflexiones se agitaban en mi cabeza mientras subía desde la habitación de la abuela por la gran escalera hasta mi pequeña habitación del último piso,
Todo esto me interesaba prodigiosamente. Aunque hubiese podido de antemano adivinar los más sólidos hilos que ligaban a los actores bajo mis ojos, ignoraba los resortes y secretos de este juego. Paulina jamás me había demostrado una completa confianza. Bien es verdad que a veces, y como a pesar suyo, me había abierto su corazón, pero yo había observado que a menudo e incluso casi siempre, después de estas confidencias, o bien ridiculizaba todo lo que me había dicho, o bien lo embrollaba todo y presentaba las cosas a su capricho con una falsa apariencia. O me ocultaba muchas cosas. En todo caso, presentía que se acercaba al final de aquella situación misteriosa y tirante. Un golpe más y todo quedaría terminado y desenmascarado. En cuanto a mi destino, igualmente interesado en todo esto, apenas me preocupaba. Extraño estado de ánimo el mío. No tengo en el bolsillo más que 20 Federicos. Estoy lejos de mi país, sin colocación, sin medios de vida, sin esperanzas, sin proyectos, y me tiene sin cuidado. Si no fuese por la idea de Paulina, me entregaría simplemente al interés cómico del próximo desenlace y me reiría a mandíbula batiente, pero Paulina me preocupa. Me doy cuenta de que su suerte va a decidirse. Sin embargo, confieso que no es esto lo que me preocupa. Quisiera penetrar en sus secretos. Quisiera que viniese a mí y me dijera, ¿sabes que te amo? Y si no, si esta locura es irrealizable, entonces, ¿qué desear? ¿Acaso yo mismo sé lo que deseo? Estoy como trastornado. Todo lo que quiero es estar cerca de ella, en su aureola, en su fulgor, para siempre, durante toda mi vida. No sé nada más. ¿Acaso puedo alejarme de ella? En el tercer piso, en el pasillo, experimenté como un choque. Me volví y a unos 20 pasos vi a Paulina que salía al corredor. Parecía mirarme, espiarme, y enseguida me hizo una señal para que me acercara. Paulina Alexandrovna. Más bajo, me recomendó. Figúrese, le dije en voz baja, que en este instante acabo de sentir como un golpe en el costado. Me vuelvo y era usted, como si de usted irradiara un fluido. Tome esta carta, me dijo Paulina con aire sombrío y preocupado, sin duda no habiendo oído lo que yo le había dicho, y entréguesela enseguida personalmente a Mr. Astley. Pronto, por favor, se lo ruego, no tiene contestación. Él no concluyó. ¿A Mr. Astley?, repetí asombrado, pero Paulina ya había desaparecido. Bueno, de manera que se cartean. Naturalmente corrí enseguida en busca de Mr. Astley, primero a su hotel, donde no estaba, luego al casino, donde recorrí todas las salas, y por último volví a casa despechado, casi desesperado, cuando lo encontré por casualidad mezclado en una cabalgata de ingleses e inglesas. Le hice una señal, se detuvo y le entregué la carta. Ni siquiera tuvimos tiempo de cambiar una mirada, pero sospecho que con toda intención Mr. Astley espoleó a su caballo. ¿Me atormentaban los celos? Estaba completamente abatido. Ni siquiera deseaba enterarme del sentido de aquella correspondencia. De modo que él era su hombre de confianza, su amigo, naturalmente. ¿Desde cuándo? Pero, ¿esto es amor? Evidentemente no, me decía la razón, pero la sola razón tiene poco peso en semejante circunstancia. En todo caso, tenía que poner esto en claro. La cosa se complicaba desagradablemente. Apenas hube entrado en el hotel, el portero y el maître d'hôtel acudieron a mi encuentro y me anunciaron que preguntaban por mí y que me buscaban, que ya por 3 veces habían ido a informarse de dónde me encontraba y que me rogaban que fuera lo antes posible a las habitaciones del general. Yo estaba de malísimo humor. Encontré al general en su gabinete en compañía de Desgrews y de Mademoiselle Blanche, sola, sin su madre. Esta madre era indudablemente postiza y se utilizaba solo para cubrir las apariencias. Cuando se trataba de un verdadero negocio, Mademoiselle Blanche operaba sola.
Dudo incluso que aquella mujer estuviese al corriente de los asuntos de su pretendida hija. Los tres discutían con gran animación y la puerta del gabinete estaba cerrada con llave, lo que no sucedía nunca. Al acercarme, advertí las voces, el tono impertinente y sarcástico de Desgrius, las vociferaciones sarcásticas y groseras de Mademoiselle Blanche y el tono lloricón del general que visiblemente trataba de justificarse. A mi entrada se serenaron y cambiaron de actitud. Desgrius rectificó su peinado y adoptó una expresión sonriente, esa sonrisa francesa, cortés y oficial que tanto detesto. El general, abrumado, trastornado, se irguió pero casi maquinalmente. Solo Mademoiselle Blanche apenas cambió su expresión de cólera y se calló, fijando en mí una mirada impaciente. Debo decir que hasta entonces me había tratado con un desdén increíble, no respondiendo ni siquiera a mis saludos, ignorándome simplemente. Alexis Ivanovich, comenzó el general con tono de afectuoso reproche, permítame que le haga observar que es extraño, muy extraño. En resumen, que su comportamiento para conmigo y mi familia, en una palabra, es muy raro. Je ne sais pas quoi, le interrumpió Desgrius con una irritación despreciativa. Verdaderamente intervenía en todo. Mon cher monsieur, notre cher général se trompé. Adoptando ese tono, prosiguió en ruso su conversación. Quiere decirle, es decir, le pone en guardia, o mejor dicho, le ruega muy encarecidamente que no le pierda. Sí, que no le pierda. Empleo precisamente esta expresión. ¿Cómo? ¿Cómo? Interrumpí. Permítame, usted se ha convertido en el guía, ¿cómo diría yo?, de esa anciana cette pauvre terrible Biel. Hasta Desgrius se embrollaba. Pero va a perderá hasta su último céntimo. Usted mismo ha visto de qué manera juega, usted ha sido testigo. Si empieza a perder, no dejará la mesa de juego por terquedad, por despecho, y se lo jugará todo, todo. En estos casos nunca llega al desquite y entonces, apoyó el general, entonces usted habrá perdido a toda la familia. Mi familia y yo somos sus herederos, no tiene parientes más cercanos. Se lo digo francamente, mis asuntos no van bien, nada bien. Ya está usted informado en parte. Si ella pierde una cantidad importante o incluso acaso toda su fortuna, Dios mío, ¿qué será de mis hijos? El general miró de reojo a Desgrius y de mí mismo. Miró a Mademoiselle Blanche, que se volvió con desdén. Alexis Ivanovich, sálvenos. Pero, ¿cómo, general? Dígame cómo puedo. ¿Qué influencia tengo sobre ella? Niéguese, déjela. Entonces buscará a otro, exclamé. Ce n'est pas quoi, ¿qué diable? Interrumpió de nuevo Desgrius. No la abandone, pero al menos exhórtela, aconséjela, apártela. En fin, no le deje perder demasiado, distráigala de una manera o de otra. Pero, ¿cómo puedo hacerlo? ¿Por qué no se encarga usted mismo, señor Desgrius? Añadí con mi expresión más ingenua. Observé entonces una mirada rápida, ardiente e interrogante de Mademoiselle Blanche a Desgrius. El rostro de éste adquirió en el espacio de un segundo una expresión singular, sincera, que no pudo disimular. No me aceptaría ahora, esto es lo malo, exclamó Desgrius haciendo con la mano un ademán de impotencia. Desgrius dirigió una mirada significativa a Mademoiselle Blanche. «Oh, mon cher monsieur Alexis, soyez si bon», dijo la propia Mademoiselle Blanche, acercándose a mí con una sonrisa encantadora. Me cogió las manos y las estrechó en las suyas. Diantre, ese rostro diabólico sabía transformarse instantáneamente. En aquel momento adoptó un aire suplicante, gracioso, con una sonrisa infantil, incluso traviesa. Al final de la frase me hizo a hurtadillas un guiño picaresco. ¿Pretendía engatusarme en aquel momento? No le salió demasiado mal.
pero el procedimiento era excesivamente grosero. El general surgió, esta es la palabra, detrás de ella. Alexis Ivanovich, perdóneme que me haya expresado como lo hice hace un momento. No dije lo que quería decir. Le ruego, le suplico, me inclino hasta la cintura, a la rusa. Solo usted puede salvarnos. La señorita de Comanche y yo se lo suplicamos. ¿Lo comprende? ¿Lo comprende, verdad?, imploró, indicándome con la mirada a Mademoiselle Blanche. Realmente fundía lástima. En ese momento alguien dio 3 golpes respetuosos en la puerta. Abrieron. Era el camarero del piso. Tras él, a algunos pasos, estaba Potapich. Habían sido enviados por la abuela. Les había ordenado que me buscaran y me llevasen inmediatamente a su presencia. «Está incomodada», me notificó Potapich. «Pero si no son más de las 3:30. No ha podido dormir, no hace más que dar vueltas. De pronto se ha incorporado y me ha pedido el sillón y que viniera a buscarle. Está ya en la escalinata». «Quelle mejere», exclamó Desgrews. En efecto, la abuela se encontraba en la escalinata, irritada a causa de mi ausencia. No había podido esperar hasta las 4. «Vamos, llévenme», exclamó y volvimos a la ruleta. De esta manera, mis queridos amigos, finaliza el capítulo 11 del Jugador de Fyodor Dostoyevsky. Gracias por quedarse hasta el final. Si se han quedado hasta aquí, los invito a dejarme un me gusta, a dejarme cualquier tipo de comentario o sugerencia. También, por supuesto, que compartan y se suscriban al canal. Y nos estaremos escuchando en la próxima. Chao.